¿Cómo les va? Este es el segundo video de la serie de videos con los que hacemos nuestra lectura de las meditaciones metafísicas. En el video anterior nos referimos al tema general de qué son las meditaciones. Quizá lo que no dijimos en el video anterior, no nos referimos en el video anterior al título de las meditaciones. Descartes produce el texto que, según dijimos antes, es la aplicación del método a dos temas de la filosofía escolástica, si Dios existe y si el alma es inmortal, y al producir ese texto lo titula de algún modo, le pone un título en el que adelanta, en el título, adelanta el resultado de esa meditación, de ese primer razonamiento acerca de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Y el título es el siguiente: Meditaciones metafísicas acerca de la filosofía primera, en las que se demuestra, dice Descartes, la existencia de Dios y la distinción real del alma y el cuerpo del hombre. Es decir, en el título nos adelanta el resultado de su razonamiento. Nos dice que en él, que en ese texto, que en ese razonamiento, que mediante ese razonamiento ha logrado demostrar que Dios existe. Demostrar es una palabra extraordinaria y demostrar cómo se demuestra un teorema. Demostrar cómo se alcanza una verdad matemática. Ha logrado demostrar que Dios existe y no escribe que ha logrado demostrar que el alma es inmortal. Escribe en realidad que él ha logrado demostrar que el alma y el cuerpo del hombre están en lo que se llama, en una situación que llamamos de distinción real. ¿Qué es una situación de distinción real? Son cuestiones, digamos, técnicas de la filosofía. La situación de distinción real es la situación en la que se encuentran dos sustancias independientes. Llamamos distinción real a esa situación. Si hay dos sustancias que son independientes, decimos esas sustancias están en una situación de distinción real. ¿Qué son las sustancias independientes? Las que no se necesitan la una a la otra para existir. Todo esto para decir simplemente que en el título, al decirnos que él logró demostrar la distinción real del alma y el cuerpo del hombre, lo que nos está diciendo es que el alma y el cuerpo del hombre son sustancias, y en algún lugar nos referimos a la idea de sustancia, me remito a ese lugar, digamos, de las primeras clases, que el alma y el cuerpo del hombre son sustancias independientes, que no se necesitan la una a la otra para existir. En otros términos, que cuando el cuerpo muere no necesariamente muere el alma, porque el alma no necesita el cuerpo para existir. ¿Por qué no ha logrado Descartes demostrar, porque él mismo lo admite, que el alma es inmortal? Porque, nos dice él en alguna de las cartas, que nunca encontró un argumento para rebatir el siguiente argumento, que si Dios quisiera, podría aniquilar el alma. Entonces, como él no encuentra un argumento para rebatir, para refutar la idea de que si Dios quisiera podría aniquilar el alma, entonces no encuentra un argumento para decir que el alma es efectivamente inmortal. Sí dice probar lo que sería la condición de posibilidad de esa inmortalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí dice haber probado que cuando el cuerpo muere no necesariamente muere el alma. ¿Eso quiere decir que el alma es inmortal? No, porque el alma podría seguir existiendo y Dios luego eventualmente decidir aniquilarla y entonces hacerla dejar de existir y entonces no sería inmortal. Como Descartes no encuentra, estamos entrando en cuestiones, digamos, de mucho detalle, pero como Descartes no encuentra un argumento para rebatir ese de la aniquilación divina del alma, de la potencial, de la posible, de la eventual, de la hipotética aniquilación divina del alma, entonces dice que no ha logrado probar que el alma es inmortal, que ha logrado probar algo menor, algo menos, digamos. Y ahí está el resultado de su razonamiento. Dios existe y esto se puede demostrar, y el alma no muere cuando el cuerpo muere y esto se puede demostrar. Eso era lo que quería decirles simplemente acerca del título, para que no olvidemos todos los pasajes. Nosotros en clase hablamos mucho más acerca del título, o un poco más que esto, hablamos de la idea de sustancia, pero bueno, ahora se trata de producir una serie de videos que les permitan a ustedes seguir la lectura de las meditaciones. Ustedes tienen muchos otros textos de apoyo, clases manuscritas, textos de diversos filósofos, etc. Estos videos son un modo de seguir el orden de nuestra lectura. En conclusión, sabiendo más o menos qué son las meditaciones, tomamos la primera meditación y nos ponemos a leerla.
¿Qué será la primera meditación? Si las meditaciones en general son la aplicación del método a dos temas de la filosofía escolástica, ¿qué será la primera meditación? La primera meditación será simplemente la aplicación de la primera regla del método. La aplicación, digámoslo así, a rajatabla de la primera regla del método. Si para alcanzar certeza lo primero que hay que hacer es proponerse solo llamar verdadero a lo que se nos impone como en evidencia, como verdadero, lo primero que habrá que hacer en el camino a alcanzar certeza respecto de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, en el camino, en el largo razonamiento que son las meditaciones, lo primero que habrá que hacer es aplicar esa regla. Ahora acá hay un primer problema, digamos, ¿en qué consiste aplicar la regla de la evidencia? ¿Qué quiere decir que yo me propongo llamar verdadero solo a lo que me hace vivir la experiencia de la certeza, llamar verdadero, no incurrir nunca en precipitación ni en prevención, llamar verdadero solo a lo que me hace vivir esa experiencia que llamo certeza, esa experiencia psicológica? ¿Qué quiere decir? ¿De qué modo lo hago? ¿De qué modo toma cuerpo este propósito mío? Bueno, eso es lo que ocurre en la primera meditación, que tiene un título. La primera meditación se llama De las cosas que pueden ponerse en duda. Es decir, Descartes, lo podemos pensar así, alguien que en 1641 tiene más o menos 45 años, alrededor de 45 años, de repente dice que ha entendido que para alcanzar certeza uno debe aplicar la primera regla, la regla de la evidencia, y esto quiere decir, en definitiva, y este es el modo en que toma cuerpo esta primera regla, eso quiere decir que uno debe revisar el pasado de sus opiniones para saber con qué certezas cuenta y con cuáles no. Y ese es el modo, digamos, en que en la primera regla aparece, en la primera meditación aparece aplicada la primera regla. La primera meditación aparece como una revisión de los conocimientos que tenemos, que tiene Descartes, para saber cuáles de esos son certezas y cuáles no. Y entonces quedarme solo con la certeza, puesto que me he propuesto no llamar verdadera ninguna cosa que no se me imponga con evidencia como tal, de todas mis opiniones del pasado. A esos conocimientos Descartes los llama opiniones. ¿Cuáles son indudables? ¿Cuáles son certeza y cuáles no? Lo que me propongo hacer en la primera meditación, aplicación de la primera regla del método, es entonces revisar el pasado de mis opiniones, considerar cuáles son indudables y conservar esas, y cuáles no son indudables, es decir, cuáles son dudosas, y a esas descartarlas, atención, como si fueran falsas, dice Descartes. Lo decimos una vez más, la primera meditación es la revisión del pasado de mis opiniones, o de todas mis opiniones, para distinguir cuáles de ellas, cuáles de mis conocimientos son indudables. ¿Y acá qué quiere decir indudables? Son conocimientos que no me permiten dudar de ellos, respecto a los cuales no logro dudar. ¿Y cuáles son dudosos? ¿Y qué quiere decir dudosos? Conocimientos respecto de los cuales se me ocurre de qué modo podría dudarse. Distinguir entre unos y otros y quedarme solo con los indudables y descartar los dudosos como si fueran falsos. Este como si fueran falsos, van a ver, es algo así como una prescripción metodológica, es como algo que Descartes se propone y que le va a permitir metódicamente avanzar en la meditación. Ya lo veremos enseguida. Conclusión, ¿qué es la primera meditación? La primera meditación es la aplicación de la primera regla del método, la aplicación a rajatabla. ¿Qué forma toma la aplicación de la primera regla del método? Toma la siguiente forma. Debo revisar el pasado de mis opiniones para distinguir de todas esas opiniones cuáles son indudables, es decir, de cuáles no puedo dudar, y cuáles son dudosas, es decir, de cuáles sí puedo dudar, y descartar, deshacerme de estas dudosas como si fueran falsas. Y entonces saber con qué cuento, con qué conocimientos cuento, camino a la certeza, con qué certezas cuento. Esto es lo que hace Descartes en la primera meditación. No debe olvidarse eso cuando leamos esa primera meditación, no debe uno olvidarse, más allá de las idas y vueltas, de las argumentaciones, de los meandros, digamos, retóricos, uno no debe olvidarse que lo único que está haciendo Descartes es descartando, deshaciéndose de las opiniones dudosas. Ya vamos a ver
cómo y por qué, pero puedo adelantarles en este video, que iba a ser un video de la lectura de la primera meditación metafísica y que se ha más bien convertido en un video en el que se explica en qué consiste la primera meditación metafísica. Puedo adelantarles que esa primera meditación tiene una estructura, que Descartes se da cuenta de que hay tres grandes grupos de opiniones, tres grandes principios generales sobre los cuales descansan todos los conocimientos que tiene, y que entonces de lo que se trata, ya lo veremos con detalle, es más bien de dudar de los principios generales sobre los cuales descansan esos tres grandes grupos de opiniones. Y que entonces la meditación consiste en dudar de un primer principio y descartarse de toda una serie de opiniones, dudar de un segundo principio y descartarse de toda otra serie de opiniones, y dudar de un tercer principio y descartarse del último grupo de las opiniones, y entonces entender al cabo de la primera meditación, que se llamaba de las cosas que pueden ponerse en duda, que todo puede ponerse en duda. La conclusión de la primera meditación, con este trabajo que hace Descartes de la revisión de sus opiniones del pasado, es que él no conoce nada con certeza, que no hay una sola cosa de la que él no puede dudar. Es decir, al aplicar a rajatabla la primera regla del método, camino a la certeza, para ver con qué certezas se cuenta en ese camino, Descartes se da cuenta de que él no cuenta con ninguna certeza y que entonces debe descartar todo lo que conoce, todo lo que alguna vez ha conocido, como si fuera falso.